Por una parte, sobre el tema de la dificultad de comprender la película y todos los avatares que discutiremos después, no, creo que en esta edición no aparece, en la edición de Criterion, pero en la edición original, en el estreno francés, Buñuel añadió una nota paratextual al principio de la película en la que advertía, ¿no?, de estas dificultades del sentido y decía algo así, y volveremos después. Si el filme que van a ver... Si el filme que van a ver les parece enigmático e incoherente, también la vida lo es. Es repetitivo como la vida y, como la vida, sujeto a múltiples interpretaciones. El autor declara no haber querido jugar con los símbolos, al menos conscientemente. Quizá la explicación del ángel exterminador sea que, racionalmente, no hay ninguna. Eso por una parte, que sería un poco el tema del sentido que trataremos después, o que quiero tratar después, y por la otra está el tema del título y el tema de todo este conglomerado de símbolos que en realidad no actúan como símbolos de origen bíblico, que ya habíamos tratado con Nazarín. Entonces, leyendo sobre la creación sobre la composición del guión y la producción del Ángel Exterminador, me encontré con la anécdota de que el título, en un principio la película se iba a llamar Los náufragos de la calle Providencia, pero Buñuel, muy amigo de José Bergamín, se enteró de que él tenía pensada hacer una obra que se iba a llamar El Ángel Exterminador, que al final naufragó, y le pidió permiso para cogerle el título. Y él dijo, no, si es que el título no es mío, el título viene del Apocalipsis. Entonces, para trabajar un poco después todo este tema de qué significa el ángel, qué es este ángel, si es un ángel bueno, es un ángel malo, que tiene que ver con lo demoníaco, la mismidad, ¿no?, de esta dialéctica que hablábamos la otra vez del mal y el bien como una misma cosa. Quería leer el fragmento del Apocalipsis porque así me quedo tranquila de que tenemos una fuente textual y no soy yo la que lo dice. Vale, lo haré un poco elíptico. Estamos en Apocalipsis 9:1. Y el quinto ángel dio un toque de trompeta, y vio una estrella caída del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo infernal, y abrió el pozo del abismo infernal, y del pozo subió humo, como el humo de un horno grande. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo saltaron a la tierra langostas y se les dio poder como el poder que tienen los alacranes de la tierra. Se les dijo que no hicieran estragos a la hierba de la tierra, ni nada de verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no llevaran la marca de Dios sobre la frente. Y se les concedió que no les matasen, sino atormentarlos por 5 meses, con un tormento como el que produce el alacrán cuando pica a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Por la forma, las langostas parecían caballos preparados para el combate. Y hago la elipsis. Y por rey sobre ellas tenían al ángel del abismo infernal. Su nombre en hebreo, Abadón, en griego tiene el nombre de Apolión, lo cual significa exterminación. Y con esto damos paso a la película. Gracias. Tener a Blanca García un día más, porque ella, que escribe en la revista Lumière y que tiene una inteligencia avasalladora, pues nos va a echar un cable a descifrar la bestialidad simbólica. Yo, como siempre, voy a plantearle 4 cuestiones, 4 ejes para que comentemos la película. Como siempre, os invito a que intervengáis, sobre todo porque esta es una de las películas más maravillosas y más bonitas de compartir también de Buñuel, la primera vez que se ve. En mi caso fue la primera vez que vi una película suya sin saber que era suya. Estaba en una de esas listas de José Luis García, ¿no?, de grande es el cine, películas que hay que ver, El Ángel Exterminador. Y fue muy mágico porque realmente descubrí que el tipo que la dirigía era española y no tenía ni idea de que me iba a encontrar eso, y como cualquier persona relativamente cinéfila nacida en 1988, pues no podía imaginarme que un cineasta español pudiera volarme la cabeza de este modo, ¿no? Dicho lo cual, paso a contextualizar brevemente la película, aunque Blanca ya lo ha hecho estupendamente. Buñuel estaba muy contento porque su productor de esa época, que era Gustavo Figueroa, casado con... Figueroa es el fotógrafo. Es verdad, es Gabriel Figueroa y es Gustavo Alatriste. Muchas gracias. Eso no es serio. No, pues Gustavo Alatriste, que estaba casado con Silvia Pinal, como nos dijo Desiré de Fez la semana pasada,
y está muy bien que lo explicara porque no proyectamos esa película, pero ella se centró en Viridiana y como nos explicó ya ella, fue un capricho de a la triste producirle a su esposa una película hiperpersonal como es Viridiana. Y Buñuel tuvo la oportunidad de poder llevar a cabo un proyecto increíblemente personal que, como ha comentado Blanca, estaba sacado de una charla con Bergamín y a modo de anécdota Buñuel preguntó de dónde era el ángel exterminador y Bergamín respondió de un libro de ficción muy bueno que se llama La Biblia, ¿no? Y, del último capítulo de ese libro de ficción llamado La Biblia. Es un chiste muy gracioso, ¿no? Y entonces Buñuel decidió rodar otra película increíblemente personal, colaboró con Luis Alcoriza, que era su guionista habitual en México, pero se dan dos cuestiones que además tienen que ver con lo que hemos abordado a lo largo de este ciclo. La primera es que él no quería rodar esta película quinta esencialmente mexicana con actores mexicanos, porque decía que esta era una película que no tenía que ser mexicana, tenía que transcurrir en París o en Londres. Y es una de las pegas que cuenta Jean-Claude Carrère en sus memorias Mi último suspiro, que siempre sintió que tenía un problema con los actores. El caso es que están todos estupendos, Silvia Pinal, Claudio Brock, es una película increíblemente coral, si os habéis fijado, todos los actores tienen su parte correspondiente en la película. Y eso también es extraño en las otras películas que, como hemos visto, eran vehículos para una o dos estrellas, a veces de manera deliberada y otras como cesión dentro de un marco de proyecto personal. Y eso para empezar, es decir, una de las películas quintesenciales mexicanas no la quería rodar con actores mexicanos. Con lo cual buscó, si os fijáis, hay más rubias de lo normal, a un patrón de actriz mexicana que fuera lo más europeo posible. Y si os fijáis, en todo momento se dice, nos esperan en nuestras casas, pero nadie sabe dónde está esa mansión. La policía, en este caso, ni siquiera está señalada de un modo específico. Los periodistas, no sabemos nada de esa ciudad, lo cual contribuye a una sensación extraña de realidad. Y esta es la primera cuestión que le quería preguntar a Blanca, porque ella ya me ha hablado en un privado de Twitter, que es como nos comunicamos, de que quería explicaros lo que era el realismo subversivo según Lacan. Y yo voy a hacerles un poco una introducción a su marco conceptual, más que eso, sino al lugar desde el que ella se va a acercar, para que quede un poco claro. O sea, si os habéis fijado, esta película admite el calificativo de surrealista, pero no es lo que comúnmente entendemos como surrealista, porque en todo momento, si os fijáis, incluso el final admite una lectura psicológica. Ellos se han quedado allí atrapados y cuando vuelven a estar en el lugar exacto antes de salir y dejan atrás su moral increíblemente burguesa, aunque volveremos sobre eso luego, salen. Y lo más extraño que vemos son dos imágenes inolvidables, que son las cabritas, las ovejitas, el oso y esa mujer maravillosa que lleva en el bolso plumas y patas de gallo. Es bestial. Entonces, partiendo de esta concepción de por qué esta película es realista y no lo es, dejo a que Blanca os ilumine con los aspectos de la película y de su puesta en escena. Me dejas el camino muy poco segado. A ver, leyendo bibliografía sobre el ángel exterminador, en un libro que se editó en Cahiers du Cinema en el 95, se resumía un poco la polémica que había habido entre diversos críticos franceses en el momento del estreno y muchos años después, ¿no? Debatiendo, ¿realmente esta película es una película revolucionaria? ¿No es una película subversiva? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Porque no es inteligible, al no ser inteligible, por tanto, no puede ser subversiva. Y yo, cuando Pablo hace un par de semanas me dijo que si quería venir aquí otra vez a hablar del ángel exterminador, me sentí muy feliz porque precisamente llevo unos cuantos meses encerrada en casa con Roland Barthes y Roland Barthes, que era un gran anticinéfilo, a pesar de ello, en una de sus primeras entrevistas, defiende El ángel exterminador como una de las pocas películas modernas que estaban llevando a cabo un movimiento que él creía que la literatura ya se había encargado de ello, pero que el cine, puesto que su concepto de producción y su concepto no capitalista, extremadamente demarcado por su calidad de consumo, no lo había conseguido todavía experimentar.
que es la cuestión del sentido, ¿no? Marco general, siglo XX, nos encontramos con el sinsentido, Segunda Guerra Mundial, el abismo que pasa en el arte. O hacemos obras que cuestionen, porque Barthes lo que decía en ese momento, en los 63, no es posible hacer arte, cine, de izquierdas o de derechas. Barthes dice, si hacemos arte, estamos utilizando un lenguaje. En el cine estamos utilizando la producción cinematográfica, que es una producción profundamente mercantilista. Entonces, lo que hay que intentar es ser lo más o lo menos reaccionario. ¿Cuál es la forma de ser reaccionario? Anular ese sentido supuesto, ¿no?, que tienen las sombras dentro de este lenguaje supuesto, que es el lenguaje del capitalismo. Entonces, Barthes habla de que en la literatura hay dos formas de anular este sentido. Una es el enrarecimiento del propio lenguaje y otra el enrarecimiento de ese supuesto sentido secundario que se da en ese lenguaje, ¿no? Entonces, en el primer caso nos encontraríamos, ¿no?, con una reconfiguración de lo que es posible decir, y en la otra estaríamos entrando en una reconfiguración de lo que es realista. Y en este sentido se fue la disputa que se llevó a cabo a partir del Ángel Exterminador, cuando los críticos franceses se pusieron a debatir en clave ideológica qué pasaba con el Ángel Exterminador. Entonces, por una parte estaba Jean Duché y por otra parte estaba Jean-Louis Lautrec, que proponían dos modelos distintos. Si conocéis un poco la historia del cine y la historia de la crítica del cine francés, hay un momento clave, que son los años 40-50, donde Bazin propone una teoría del realismo profundamente ideológica, en la cual el cine tiene que producir un efecto de realidad y una condensación de esa realidad para ser capaz de tener una potencia política. Entonces, Duché culpa a Buñuel, ¿no?, al no ser capaz de condensar la realidad cotidiana burguesa, al hacer una película sobre la burguesía, pero totalmente, en sus palabras, estrafalaria, está haciendo un objeto inane, ¿no?, un objeto que no serviría para nada. Y él propondría, pues bueno, si pensáis una película que va muy bien para hacer una doble proyección con esta, sería La regla del juego de Renoir, del 39, en la cual ocurre un poco lo mismo. Es un grupo de burgueses que monta un teatro, por supuesto que todo esto está girando alrededor del teatro, en el cual hay que mantener las reglas del juego, en el cual hay infidelidades, asesinatos, trapicheos económicos, pero mientras esté dentro de la regla de juego, eso será posible. En El Ángel Exterminador pasa todo lo contrario, es decir, la regla del juego se rompe, pero lo que se propone es una creación de reglas de juego en dinámica que vayan poco a poco intentando sustituir esa ideología burguesa que se les va escapando por la propia situación, ¿no?, del acto. Entonces, lo que le responde Lautrec tiene que ver con el hecho de que justo el año anterior a la producción de El Ángel Exterminador, que además fue una producción muy pobre, como le suele pasar a Buñuel, rodada en una semana, en 1962, pero él dice que hay un contexto clave, que es que el año pasado justo se había estrenado el año pasado Marienbad, y que la cantidad de premios, el reconocimiento del año pasado en Marienbad había permitido, ¿no?, que esta producción no demasiado pujante pudiera tener la relevancia que se fuera estrenada, ¿no?, internacionalmente. ¿Por qué? Porque desde perspectivas completamente distintas, Resnais, por una parte, estaría haciendo esto que decía Barthes del enrarecimiento de lo que se puede decir, y Buñuel estaría haciendo otra cosa, que es dejar emerger ya no un efecto de realidad, sino una experiencia de realidad. Es decir, cuando antes decía lo del cartel que ponía Buñuel al principio de la edición francesa de no intentéis entender esta película, puesto que esta película tiene el mismo sentido que la vida, es decir, ninguno, lo que está proponiendo es que los hechos que vamos a ir viendo a lo largo de la película, que no tienen por qué tener un sentido cifrado, precisamente, y por eso le comentaba a Pablo lo de Lacan, porque el propio Barthes, Buñuel, en el último suspiro, todo el mundo habla de esta cuestión de la realidad lacaniana como como un puro continuar de significantes, es decir, vamos colocando una serie de símbolos, pero estos símbolos no son metafóricos, no tienen un sentido trascendental, sino que simplemente permiten articular lo que va sucediendo. Evidentemente van dando una carga de significados, pero que no son significados cerrados, sino que están abiertos. Es decir, por ejemplo, en la película
Hay muchísimas referencias a la cábala, a la demonística, todo lo que se recita en latín que tiene que ver con la masonería, tiene que ver con esta ambigüedad entre el bien y el mal, el Adonai, el dios Adonai, al cual le pertenecen los demonios, ese sitio donde se rompería la diferencia entre la moral cristiana y la moral satánica. Hay un montón de cuestiones, ¿no? Lo de las patas de gallo tiene que ver con esto. Si nos ponemos a hacer una interpretación simbólica no terminamos nunca. Pero Buñuel lo que quiere decir, siguiendo a Barthes y siguiendo a Lacan, es que no hace falta. La cuestión es presentar esa experiencia de la realidad que nos desvela de alguna forma que la realidad en sí misma, y sobre todo una realidad extremadamente mediatizada por la moral cristiana, por la educación burguesa, por un marco heteropatriarcal, etcétera, 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 es absurda. Es decir, no es un sinsentido, simplemente es que la pura vida en la que nos estamos desarrollando es un sinsentido. Entonces, lo que hace Buñuel aquí, al margen de todo el movimiento del encierro y todo eso que tiene más salidas, es provocar una cadena de significantes que tiene sus efectos, pero que a fin de cuentas no es más que el propio montaje refiriéndose a sí mismo constantemente. Y no sé hasta qué punto... Es tan impresionante como he prometido, pero vale, te voy a plantear dos cuestiones, porque veo que has hecho los deberes de manera maravillosa. Uno, el concepto de puesta en escena es muy complicado de explicar y tiene su propia discusión en la crítica francesa, bueno, mise en scène, qué significa, etcétera, etcétera. Pero sin liarnos en este meandro teórico, creo que lo que primero te llama la atención viendo esta película es lo extraordinaria que es aquí la puesta en escena. Sí, pero porque tiene que ver con el teatro. No sé ya en dónde lo leí, pero así. Hay una cuestión en El Ángel Exterminador que, bueno, Buñuel articula todas estas series de opresivas, ¿no? El capitalismo, la iglesia y demás, y las articula de tal forma que puede configurar unas dramaturgias. Y en este caso, la puesta en escena de esta película tiene que ver con algo que decía el propio Jean Genet, que es que el gran teatro de la cultura occidental burguesa ha sido o se ha dado todos los fines de semana en las iglesias, puesto que no hay nada más dramático y nada más espectacular en el sentido de fantástico que comer un pan y que ese pan sea comer el cuerpo de un dios, ¿no? Entonces, la puesta en escena de esta película, que se describe cuando lees a Figueroa como algo bastante complicado, con una tensión, puesto que las secuencias son muy largas. Y además es la primera vez que vemos a Buñuel utilizar movimientos de grúa, que como precisamente no tenía demasiado presupuesto, los planos, digamos, aéreos o generales eran muy, muy, muy raros. Y aquí hay movimientos laterales, movimientos de grúa, Exacto. Lo cual sugiere mucha ambición también coreográfica. Pero es que también tiene una remitencia a todo este lenguaje cinematográfico, porque, por ejemplo, en la primera escena en la que se ve a los invitados burgueses fuera de la casa con el lago que después se secará, etcétera, etcétera, es una escena prácticamente clavada de Renoir. Y la forma de, cuando es la primera repetición evidente, que es entran los invitados, intentan salir, entran, y bueno, esta doble repetición es intencional. Primero es un contrapicado y después es un picado. Entonces, en ese sentido, Buñuel está, por fin, o mal, a pesar de él, dando significancia al propio aparato técnico, que era algo que se había resistido a hacer hasta entonces y había sido como muy... No, bueno, lo que hablábamos, ¿no?, de Nazarín, de la poética del feísmo, de yo encuadro, entonces te hago un encuadre bonito y precisamente el encuadre que vas a querer es el que está justo detrás porque lo que quiero es que no sea bonito, sino que sea real. Y aquí se produce esta autoconsciencia teatral que es clave para entender qué es lo que está pasando. Toussaint, que es el que escribe este libro del 95, habla de que el bloqueo simbólico que se produce, como en las películas de Hitchcock, que se produce en esta película, tiene que ver con el montaje, de ahí todas las repeticiones, ¿no? Lo que estamos haciendo es evidenciar que algo tan sencillo como reconstruir, es decir, remontar una experiencia en la cual se ha producido un fallo, que es el fallo de la ruptura de la comunidad, puesto que se liberarán en el momento en el que sean capaces de decir todos estamos cansados, todos queremos salir,
En esa ruptura de la supuesta continuidad comunitaria ha habido una ruptura de montaje que tiene que ver con todas estas repeticiones, estas discontinuidades, estos fallos de raccord, ¿no? Entonces, al final, la película es bastante metacinematográfica, palabra que Buñuel odiaría profundamente. Aclaración, ¿qué es un fallo de raccord? Explícalo a nuestra audiencia. No, encantado. me niego. No, los fallos de raccord son fallos de continuidad. Exacto, es lo que estoy diciendo de la continuidad del realismo. ¿Por qué para mí Buñuel es un gran realista? Es un gran realista en la estela de Kafka. Estamos hablando de una literatura, un cine, un arte subversivo que parte de una apariencia de realidad absolutamente normal, pero sin embargo, cuando se está repitiendo un plano 2 veces, en un plano la gente sonríe y en el otro plano, que supuestamente es el mismo plano, la gente pasa de la persona que está ofreciendo el brindis, hay un supuesto fallo de raccord, es decir, un fallo de continuidad que lo que hace es estallar esa idea de la realidad como un sentido estable, fijo, ideológicamente asumible y, por tanto, éticamente perfecto, creo. Sí, pero antes varias cuestiones. Estabas comentando todo el debate de Toussaint y a mí lo que me parece muy interesante es que Buñuel, hasta este momento, y lo hemos visto bastante en el ciclo, tiene unos rasgos bastante impresionantes en común con Hitchcock, tanto como sus disimilitudes. El otro día comentábamos Elle, que es una película que curiosamente le entusiasmó a Hitchcock y si uno la vuelve a ver y luego ve Vértigo, ve ciertos inquietantes paralelismos. Y viendo El ángel exterminador no he dejado de pensar en Marnie la ladrona, que es otra película, aunque esta vez un estudio de personajes, esta sería la diferencia esencial, centrado en un bloqueo y en la repetición de la misma situación como lugar para salir. Lo que ocurre es que si en Marnie o Los pájaros, que es la más contemporánea esta, digamos que el bloqueo comunitario permanece en un relativo final, porque a fin de cuentas Hitchcock era un católico conservador y no se hubiera llevado muy bien con Buñuel, se hubieran hablado muchísimo, porque la realidad es que le admiraba un montón y uno se pregunta por qué a veces, más allá del reconocimiento. La realidad es que Buñuel, con el cierre de esta película, parece, digamos, volar por los aires una posible interpretación de la misma, y al mismo tiempo introducir muchos otros elementos, porque al terminar en la iglesia, la primera tentativa que sientes como público es pensar que en efecto es todo una sátira solamente sobre la bondad, pero los primeros que no pueden salir son los curas. Entonces hay una lectura antropológica en la que no sé si estás de acuerdo, porque me acabo de fijar, y es que la película parece insistir que los seres humanos somos fuente de conflicto eterna, en el sentido de que donde hay humanos hay conflicto, y eso es algo que va señalando toda la película todo el tiempo, la incapacidad de los humanos de estar de acuerdo. Pero yo no creo que sea, y esta es la lectura antropológica, no creo que sea algo inherente a una esencia de lo humano, puesto que Buñuel no tenía esa idea, sino que tenía esta idea del ser humano es un puro producto azaroso, pero tenemos una determinación social. O sea, en ese sentido Buñuel permanece, a pesar de la negación marxista, ¿no?, toda su vida. Tenemos una determinación social y precisamente los problemas que tenemos son los que derivan de los dogmas que nos constriñen, o sea, que nos hacen ser quienes somos. Porque con Nazarín hablábamos del dogma católico, ¿no?, y era muy evidente el dogma católico y todo el juego con el dogma católico, pero aquí ese dogma se expande a muchos dogmas. Y esta capacidad de comunicarse entre los seres humanos, esta imposibilidad de sentido último, tiene que ver con toda esa especie de trascendencia que se le da a los sentidos que nos configuran socialmente. Entonces, esa yo creo que es la gran lectura antropológica que hace Buñuel en esta película. Yo creo que es la primera en la que, sobre todo por el final, porque ese final, en el momento en el que en la iglesia se vuelven a quedar encerrados y fuera se está produciendo una revolución social, tenemos una conexión con el último Buñuel, con el Buñuel francés brutal. Los que conozcáis la filmografía de Buñuel, los atentados en ese oscuro objeto de deseo, todos los delirios del discreto encanto de la burguesía, todas estas fricciones, ¿no?, entre lo que está pasando en la sociedad y esa cosa que está en dinámica y en movimiento, y todos esos bloqueos y esas imposibilidades
de conseguir romper la virginidad, de una mujer que intenta vivir bajo sus deseos pero no puede en Belle-de-Jour, de la necesidad de cenar juntos un grupo de burgueses y no conseguirlo nunca. Toda esta serie de bloqueos de comunicación se van dando en paralelo a una realidad que sigue, una realidad que es aplastantemente la que es que fuera hay unos policías pegando tiros a unos manifestantes, mientras que una serie de feligreses y una serie de curas están encerrados en su propio dogma y no son incapaces, ¿no?, de salir de ese sinsentido. Entonces es como una sátira aplastante, pero una sátira aplastante de la hiperreflexividad que en el siglo XX, ya después de todo lo que nos ha enseñado la historia, la filosofía, etcétera, etcétera, desde mediados del XIX, ya es una hipocresía brutal. Entonces yo creo que por ahí va un poco el tema. A ver, voy a discrepar solamente levemente, pero levemente, porque en general el final es evidentemente satírico y esta es una película profundamente antiburguesa, yo creo que la que más antiburguesa tiene. Incluso El discreto encanto, al lado de escenas concretas de esta, parece una broma, porque realmente aquí vemos literalmente a un grupo de personas muy, muy, muy envanecidas por su estatus, siguiendo un poco la distinción de Weber, ¿no?, de clase, estatus, etcétera. O sea, aquí están todos muy envanecidos por su estatus, comerse unas cabras, es decir, y eso además surge en off, porque en la siguiente escena ya están las cabras cociditas. O sea, eso me ha parecido tremendo, ¿no? Porque después se van a poner a discutir de quién es la culpa, que eso también me ha parecido profundamente satírico, ¿no?, de que todos se adoran, todos adoraban el evento social, pero si hay que culpar a alguien, tiene que ser el propietario de la casa. O sea, nadie parece corresponsabilizarse del otro. Y a mí lo que me parece muy satírico de la película, y no digo que es una leve discrepancia en el sentido de que no es profunda, porque sí que la película da herramientas para sostener tu interpretación sin que el pequeño pero que te voy a poner sea muy terrible. No Avisado hace falta esto, que me lo pongas con algodones. no. Atácame. No, pero no son algodones, es avisado esto. La película, en esta película parece insistente que todos los personajes son o pacatos o mezquinos. Y esto sí que me ha parecido algo bastante pesimista. Hombre, Buñuel siempre es pesimista. Yo no digo que él defienda la revolución social. Ya sabes que él era un nihilista de... Exacto. Lo sabemos todos, que era un nihilista de la leche. De hecho, pero es que en esta película, digamos que si comentábamos en Nazarín o en él, que su nihilismo le conduce a posturas no necesariamente nihilistas o te abre a críticas, y esto también se ve muy bien en él. Aquí realmente no hay ni un referente de inocencia, exquisitez. Todos realmente son patéticos por un sentido o por otro. De hecho, es que la salvación, entre comillas, por eso quería leer el fragmento del Apocalipsis y hablar de toda esta ambivalencia entre el bien y el mal, que, bueno, Buñuel es que era realmente un fanático de las herejías y se las conocía todas y leía, pues esto... las citas en latín que van recitando los personajes pertenecen a la Clavícula de Salomón, que es un tratado de demonología del siglo XVII, uno de los grandes tratados, ¿no?, de invocación del demonio, pero el demonio como una parte de Dios, es Adonai, Adonai, Adonai. Entonces, toda esta idea de que el bien y el mal son la misma cosa y de que al final el acto supuesto de santidad, como veíamos en Nazarín, es lo más patético y lo más arrastrado que se puede hacer, lleva a esta película a ese nihilismo bastante desconsolador, porque, vamos a ver, pensando en términos simbólicos, a pesar de que me he dicho que no quiero pensar esta película en términos simbólicos, llega un momento en el que precisamente toda esa articulación que permite salir del lugar tiene que ver con una recreación de esa base burguesa que es el dogma cristiano. Es decir, Nobile, cuyo nombre no es gratuito, Nobile, genera una alianza con la Valquiria, que es la verdadera virgen. Es decir, aquella mujer que por vanidad, por perversión, como se dice al principio de la película, se mantiene casta, forman una alianza
que de hecho es en el primer momento en el que ellos se alían para defenderse el uno al otro, es cuando entran los corderos en el salón y pueden tener comida. Es decir, es como si fuera necesario romper esa convención, todo eso que estaba articulado como la bondad y la maldad, los fantoches y los mezquinos, todo esto que tú dices, es como vamos a tener que reinterpretar, no en el sentido de interpretación, sino en el sentido teatral, vamos a tener que reinterpretar esto que nos ha creado, que es el dogma cristiano, para poder recuperar la memoria y remontar la película. Es decir, pero claro, no se puede recrear el rito, ¿no?, y el catolicismo desde el mismo modo. Es decir, Cristo, es decir, nobile, no se puede sacrificar. La que se tiene que sacrificar es la Virgen. Y volvemos a la idea del cainismo que hablábamos el otro día, de que el verdadero Salvador es el que se sacrifica a sí mismo, pero no en un sentido altruista de que eso le va a dar una redención, sino en el sentido de que se queda despojado. Esta mujer, Leticia, Silvia Pinal, maravillosa, mantiene de forma velada, que es fantástico, como Buñuel en esta película, todo lo mantiene fuera de plano. Los armarios, cada armario no es el armario de la excreción, el armario del sexo y de la muerte y el armario del cadáver. Entonces, todo este fuera de campo, que también es muy teatral, ¿no?, tiene que ver con todo esto de la escena presente, la no presente y tal. Este momento en el que se consuma lo que permitirá salir, que es la pérdida de virginidad de la Valquiria, tiene que ver con una risa y con al final con un patetismo tremendo y autoconsciente de ese nóbile que se iba a pegar un tiro porque como es Cristo tiene que sacrificarse para que salgan, y la otra dice, cuidado, no, mira, era tan fácil como esto y lo sé ahora porque como me ha satisfecho sexualmente, he tenido esta clarividencia, ¿no? Entonces, al final Buñuel sigue trabajando con lo mismo, con lo que trabaja siempre, pero es verdad, y tienes toda la razón en que en este caso no hay absolutamente ningún tipo de duda emocional al final de la película con respecto a qué esperanza hay. Sí, de hecho me ha resultado mucho más divertida o si se quiere más cómica conforme la vas pensando, ¿no? Como el hecho de que los burgueses quieren beber café y solamente cuando están desesperados y ya han ejecutado una cabra se atreven a beber el agua contaminada hasta que finalmente rompen una tubería, van todos desesperados. Este tipo de humor que hace sobre todo referencia a las costumbres, ¿no? A la idea de que nadie puede decir quién es. Y en ese sentido es muy sugerente, como que el sueño delirante de la película es con una mano que te toca, porque nadie puede decir quién es, y tiene bastante sentido que sea una mano desconocida, sin brazo y sin sujeto, con lo que acabamos de ver y que liga bastante bien con lo que decías de Lacan, ¿no? del significado de sentidos y demás. A mí me gustaría cerrar este debate, si queréis decir algo, por favor, haciéndote una última pregunta, si quieres. Que supongo que sí. Y es una película donde yo, esta es mi pequeña hipótesis, veo que Buñuel por fin se atreve a usar el cine como lo usó en aquella etapa francesa de la que muchas veces hablamos, y es la inicial, tras su Perro andaluz o Las Urdes. O sea, aquí es la primera vez donde veo que Buñuel no es que esté preocupado frente a una despreocupación previa, esa sería una falsa dicotomía, sino que está realmente concernido por el montaje. No sé si estás de acuerdo o no, pero es la primera vez donde veo que Buñuel está muy afectado por el montaje de las imágenes. Sí, o sea, de hecho es muy gracioso lo que cuenta en El último suspiro con respecto a todo este tema de la repetición y tal. Bueno, el propio Buñuel y muchas de las personas que han estudiado esta película ven El ángel exterminador como una extensión y una apertura de la escena de la fiesta burguesa de Las Dogs. Entonces estamos volviendo a 1930. Es verdad que vuelve a haber una reconsideración sobre la forma, pero también es porque él ha alcanzado una madurez, un estatus dentro de precisamente ese sistema productivo que le permite poder volver a una forma que además de la que se había desvinculado sobre todo por estas reticencias, sino por estas pugnas con Dalí, con Breton, todo este problema. De hecho, esto es una anécdota que es buenísima, no viene al cuento, pero me encanta, que es la escena, el momento en el que una de las mujeres cuenta lo del descarrilamiento del tren
y que no siente absolutamente nada ante la carnicería de los ciudadanos de tercera que habían muerto todos aplastados como un acordeón, pero sin embargo se había desmayado ante la efigie de un príncipe y demás. Esto es una cosa que había contado Dalí. Entonces Buñuel lo está poniendo en boca de una mujer, denunciándolo, haciendo ver lo ridículo y lo terrible que es esto. Pero claro, ya estamos en 1962, es decir, él ya ha superado todas esas dicotomías y esos problemas ideológicos que le había provocado después de la guerra haberse centrado tanto en la forma. Y obviamente esta es una película que formalmente, sobre todo por el tema del montaje, vuelve a repensarse de una forma muy fuerte. Y con respecto a esto que decía de que el montaje es precisamente la moral de la película y la posibilidad de reconstruir esta realidad a real, en El último suspiro, que supongo que lo habrás leído, cuenta la anécdota de que Figueroa, que es el operador, le fue cuando estaban terminando el montaje diciéndole: Luis, hay una cosa muy grave. Y el plano en que entran en la casa está montado 2 veces. ¿Cómo pudo pensar ni por un instante el que había filmado los 2 planos en un error que un error tan enorme podía escapársenos al montador y a mí? Es decir, él vuelve a una idea del cine como materialidad después de todo este recorrido de producciones, encargos que hemos ido viendo a lo largo del ciclo, y vuelve a decir: vale, tengo una semana, tengo muy poco dinero, pero voy a retomar esta idea del cine ya no solamente como un instrumento de expresión, por decirlo de alguna forma, sino como una herramienta reflexiva, que eso es también lo que le gusta tanto a Barthes de esta película, a pesar de que Barthes odia el cine, entre comillas, que es que precisamente su propia reflexibilidad es lo que haría en un mundo en el cual no estuviéramos tan constreñidos por ese lenguaje opresor, nos haría repensar ese lenguaje, puesto que como Buñuel aquí, en este momento en el que ya dice: bueno, sí, voy a seguir haciendo críticas, pero ya no voy a dar ningún tipo de alivio al público, también dice: voy a romper con el lenguaje. Lo que pasa es que lo hace por la vía del realismo kafkiano, por una cuestión del sintagma, de alteración del sintagma y no de alteración del paradigma. Y sí. ¿Qué me habías preguntado? Creo que me has respondido incluso como 5 pasos más allá, y eso siempre está muy bien. Como anécdota, es la de las servilletas, que tuvo que pedir una servilleta de lujo porque mientras rodaba la película, una asistenta se quejaba también de que, claro, al ser una película tan pobre, él quería que la mansión fuera muy ostentosa y quería muchas escenas con servilletas, y contaba que tuvo que pedir una mantelería de lujo a una asistente de la película. A la maquilladora. A la maquilladora, sí, porque exacto. realmente a Buñuel quería y pretendía, y era lo más importante para él, que hubiera una ostentación tan fuerte que fuera ofensiva para el público. Es decir, que todos los detalles, que todos estos vestidos, que toda la degradación partiera de un límite entre lo burgués y lo aristocrático, ¿no? Volver a esa nobilidad de esas personas que, puesto que están por encima económicamente y son opresores, ya no serían hombres, sino que serían una cosa que está por encima de los hombres de a pie. Entonces, esta configuración del escenario, del vestuario, de los modos de los personajes, de los atributos que se les dan, ¿no? Coronel, médico excelente, director de ópera de fama mundial, ¿no? Estos superhombres al final se demostrarán pues también como parte del Abadón, de ese exterminio del Abadón, ¿no? De esa morralla moral, que es lo que supuestamente nos admira tanto de las clases altas, a las que deseamos y anhelamos buscar, ¿no? Como meta de vida, ¿no? Mi deseo es medrar en la vida, pues mi deseo es llegar a ser ese ser despreciable que son los personajes que están encerrados. Pues si no tenéis ninguna cuestión, muchísimas gracias a Blanca García a ti, por otro análisis hipererudito. Vosotros por venir. Nos queda una película más, será el 11 de julio, cae en viernes, si mal no recuerdo. Es una comedia muy, muy ligera y terminaremos riendo. Así que se llama La ilusión viaja en tranvía, será una comedia muy, muy, muy liviana. Haremos un coloquio para
para que lo pasemos todo bien, también en una clave mucho más liviana. Hoy hemos alcanzado ya el cenit. Muchas gracias a todo el mundo y buenas tardes.